Bueno, mi más cordial saludo. Es un gusto estar aquí con ustedes ya para la última clase que vamos a dar de mi parte en este mini máster de estrategias de litigación y derechos humanos. Hoy me va a tocar hablar sobre el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre lo que es concretamente el tema de la legalidad y la legitimidad, la legalidad y la retroactividad o retroactividad de las normas que imponen sanciones penales. Y recordemos cómo está expresado en el Pacto de San José de Costa Rica, este artículo 9, y establece que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Bien, para los que nos siguen desde Argentina, ustedes van a ver qué similitud que tiene este artículo con la norma constitucional nacional de Argentina, que habla de que nadie puede ser juzgado ni penado por una ley anterior al hecho del proceso. Y esto está un poco poniendo con claridad la preponderancia que en el derecho penal se le da como garantía a aquellas personas que son objeto de persecución por haber infringido lo que está establecido en la ley como delitos. Y nos estamos refiriendo a lo que básicamente refiere a lo que se llama la legalidad penal. La legalidad penal es aquella justamente que pone un límite al poder punitivo del Estado. Es decir, el Estado, habíamos dicho en clases anteriores, que puede restringir los derechos humanos y entre ellos el derecho a la libertad ambulatoria, pero que ese poder de restricción no es un poder absoluto, es un poder que se encuentra limitado, tanto por la legislación interna y por las constituciones políticas internas de los países, como también aquellos que son parte, estados miembros de alguna organización regional o internacional como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, como pasa en Latinoamérica, por los distintos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Y que el sistema americano por excelencia lo tiene dentro de lo que es el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, y dentro del marco de Naciones Unidas, por excelencia, como norma general, está dada la pauta que tiene el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Ahora, ¿qué comprende este principio penal de legalidad? Comprende varias vertientes. En principio, el famoso brocardo latino, que nos imponía nullum crimen, nullum pena sine lege. Ahí podríamos estar dando la pauta general que no hay crimen ni pena si no hay ley. En principio, la única cuestión
o el único herramienta por la cual se puede establecer penas restrictivas de la libertad, que restringen derechos fundamentales, que restringen derechos humanos, es a través de una norma que tiene que ser una ley. Volvemos también a algo que ya habíamos hablado anteriormente, porque esto es una continuación de todas estas garantías que tienen sobre todo aquellas personas perseguidas por cuestiones penales. Volvemos al tema de qué debe entenderse por ley. Recuerden ustedes que fundamentalmente acudíamos a la opinión consultiva 6 de la Corte Interamericana, que definía que ley, en definitiva, en resumidas cuentas, era aquella que estaba dictada conforme los mecanismos constitucionales para que el Estado pueda dictar las órdenes que los ciudadanos tienen que sujetarse, que por lo general es dictada por un Congreso o legislatura, mediante los mecanismos que está establecido en las constituciones de cada uno de esos países, y que no solamente era el aspecto formal, sino también sustancial, y que en ese dictado de ley, cuando se restringían derechos, como lo son todas las normas penales, tenían que cuidar de no alterar la sustancia del derecho que restringen ni aniquilarlos, que era el famoso tema que habíamos hablado de los núcleos duros o núcleos esenciales de los derechos. Bien, ahora, de este principio general de nullum crimen, nullum pena sine lege, tenemos que ver las distintas variantes que hacen al principio de legalidad penal y que se encuentra legislado en la Convención Americana, y que, siguiendo un poco la mecánica del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, sobre todo si ustedes leen la analogía que se tiene con el artículo 15.1 de dicho instrumento de Naciones Unidas, no está tan expresada en la Convención Europea de Derechos Humanos, pero sí el principio de legalidad, pero en todas sus variantes, como lo está en la Convención Americana y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como decíamos. Este principio general de nullum crimen, nullum pena sine lege, el primero que tenemos que introducir es el principio de irretroactividad, que completa este brocardo de la forma siguiente: nullum crimen, nullum pena sine lege previa. Es decir, la ley, como dice también la Constitución argentina y seguramente las constituciones de los otros países latinoamericanos también, tiene que estar anteriormente establecida al hecho que se juzga. Recuerden que un derecho penal que se precie de respetuoso de los tratados internacionales de derechos humanos, de respetuoso de la legalidad, tiene que, dentro de lo que es el orden jurídico interno de un país, y después tengan en cuenta que estamos hablando de derecho nacional, porque vamos a hacer una distinción después con el derecho de gentes y la costumbre internacional, tiene que ser dentro de estas características, es decir, la ley o la pena no se la pone, no se la crea después de que se cometen los hechos y se la aplica con retroactividad, sino tiene que ser anterior a la comisión del hecho, porque estamos dentro de lo que se llama un derecho penal de acto, un derecho penal de acto. Y ese acto que se tiene que juzgar, sobre el cual se tiene que juzgar la conducta de aquella persona perseguida
por infringir la ley tiene que ser, ¿no es cierto?, realizado durante la vigencia de esa ley que ya preveía en su tipo que ese acto es un delito. Bien, esto es uno de las caras que tiene el principio de legalidad penal, la ley previa. Que ya vamos a volver después con más extensión en qué casos se ha expedido la Corte Interamericana y de qué modo se ha expedido la Corte Interamericana. Y antes de proseguir, recuerden que esto es muy importante, sobre todo porque está vinculado también a las cuestiones procesales. Recuerden que el proceso es el medio, es el instrumento, es una cuestión instrumental para lograr el fin de la aplicación del derecho a lo que el derecho tiene como finalidad y para lo que ha sido creado dentro de la estructura del Estado. Por eso la importancia de la preparación y de la comprensión de los operadores jurídicos es fundamental, porque de nada vale, es nula una ley, por más perfecta, si la ley es mala, no sirve, es inútil. Pero también una ley muy buena en el ámbito procesal, si los operadores no aplican todos estos principios de razonabilidad, de proporcionalidad, de los principios que hacen a la legalidad penal, entonces de nada sirve la ley ante malos aplicadores. Por eso es fundamental cuando nos sentamos, sobre todo aquellos operadores que tenemos facultades jurisdiccionales de aplicar la ley penal, pensar en todos estos contenidos al momento de valorar cada acto de que se trata o de tomar alguna norma o pauta de aplicación, ya sea de forma o de fondo. Otras de las cuestiones que trata el principio de legalidad está vinculado a la máxima o el principio de taxatividad, que si seguimos utilizando las máximas latinas sería nullum crimen, nullo pena, sine lege certa, la certeza del tipo penal. Es decir, aquí no hay lugar para ambigüedades, no hay lugar para que la descripción de la conducta a que el sujeto que pueda ser objeto de persecución penal no pueda tener en claro, ni al momento de que se publicita y que sepa que dentro de la comunidad en que se mueve, dentro de la sociedad en que se mueve, el sistema jurídico no tolera que realice esos actos sin que pueda implicar que infrinja la ley y que pueda ser objeto de persecución, que puede restringir sus derechos como la libertad. Entonces tiene que tener con anticipación la certeza de cuál es aquel acto reprochable, cuál es aquel acto que se puede generar algún problema con el ordenamiento jurídico y obviamente con todo lo que es aquel órgano de represión para que no se cometan este tipo de actos que están prohibidos y que pueden generarle algún tipo de perjuicio en lo que es el libre goce de sus derechos, sobre todo vinculado a lo que son sus derechos a la libertad ambulatoria. Otras de las expresiones del principio de legalidad lo encontramos en la prohibición de analogía. A diferencia de otras ramas del derecho, que sí puede ser lícito utilizar, aunque no esté expresamente
establecido en la ley de forma clara y cierta, conforme la taxatividad, aplicar otros principios que por situaciones similares o que puedan tener algún tipo de parecidos en la descripción de la figura legal pueda ser aplicada. La analogía, esto lo sabe hasta el más poco aplicado estudiante de derecho, está prohibida en derecho penal. Y obviamente que una aplicación analógica va a llevar a que esa aplicación por parte del operador jurídico sea impugnada, y bueno, sea impugnada en forma grave, porque implicaría una verdadera violación a los derechos constitucionales del sujeto al que se le aplica, y también obviamente infringiendo las pautas del sistema supletorio, que es el derecho internacional de los derechos humanos, en caso de que los distintos operadores que tengan que filtrar los errores que puedan cometer en esos juzgamientos no lo adviertan o lo toleren o le presten lo que se llama axiescencia, como mirarla para otro lado y no observarlo. Bien, estamos entonces que el principio de legalidad nos impone desde lo que es el artículo 9 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la irretroactividad de la ley en los casos de que agrave. Ojo cuando hablamos también del tema de la retroactividad, porque no es absoluto el principio de irretroactividad. Miren ustedes que el artículo 9 habla del principio de legalidad y retroactividad, y la Y, retroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque también está el principio en cuanto a la retroactividad pro reo, el principio de la ley más favorable a la persona que es perseguida penalmente o que incluso puede estar condenada penalmente. ¿Y esto por qué es así? Porque si durante el transcurso de cumplimiento de su pena o durante el transcurso de su proceso, con posterioridad se dicta a ese tipo de conducta típica que se considera infractora de la ley, una pena menos gravosa a los derechos tutelados, como en el caso de la libertad ambulatoria, debe ser aplicada esa norma más favorable, que también lo tienen las constituciones políticas. O sea, que hay una doble cara cuando hablamos del principio de retroactividad. La irretroactividad, cuando desfavorece al reo o le agrava su situación en cuanto a la pena que se le va a infligir, y la retroactividad si posteriormente sale una modificación de la ley y que hace que esa conducta sea reprimida de una forma más liviana, una forma menos fuerte, vamos a decir, menos gravosa en cuanto a la extensión de esa pena aplicada. Bien. Ya venimos viendo los tres principios principales que conforman el principio de legalidad, y ahora vamos a ver uno de los más importantes, sobre todo en los sistemas codificados, como tenemos en los países latinoamericanos, de que esa ley tiene que ser escrita, tiene que ser una norma establecida, porque suponer que va a haber respeto a la máxima de taxatividad y a la prohibición de analogía, por ejemplo, e incluso a la irretroactividad ante la ley más gravosa, va a ser muy complicado establecerlo si no está escrita en un texto legal. Incluso hasta en el common law,
que es un derecho consuetudinario y de precedente, existen lo que son las normas estatutarias cuando se trata de derecho penal, por el tema del principio de legalidad. Si no, si fuera una cuestión de oralidad, no se sabría ni cuándo ha empezado a regir, ni se sabría tampoco con certeza cuál sería el tipo que configuraría el delito. Y estaríamos faltando con otras garantías que se establecen para atrás. Por eso en el sistema de common law se le llama a aquellas leyes que son escritas y que dicta el Parlamento estatutos. Bien, salvando estas cuestiones, podemos decir en una palabra que el principio de legalidad penal es el que impone todos aquellos límites a lo que conocemos como el ius punendi del Estado. Y ahora les había anunciado anteriormente que teníamos que hacer una distinción entre lo que deberíamos llamar como derecho penal doméstico, derecho penal nacional, del derecho penal internacional. Porque si no, ustedes me dirán, y sí, pero aquí lo que nos está diciendo son que si deberíamos aplicar a rajatabla, volveríamos a aquella famosa discusión que ya les hablé de la legitimidad de las condenas que se establecieron en los juicios de Nuremberg. Me estarían diciendo, ¿y qué pasa con aquellos actos de genocidio? ¿Y qué pasa con aquellos actos que no son genocidios, pero dentro de lo que es la comunidad internacional y lo que es el derecho penal internacional? Hoy podríamos hablar incluso del Estatuto de Roma. Se considera delitos de lesa humanidad. En el sentido de que ciertas garantías que las que vemos aquí puede que no se cumplan, o por ejemplo haya normas escritas, normas con descripciones que hablen de prescripción de la acción penal. Sin embargo, en estos delitos de lesa humanidad, ustedes saben bien que incluso el Estatuto de Roma lo dice, son delitos imprescriptibles, genocidios y lesa humanidad. Esa es la distinción, que no la tiene el Pacto de San José, sí la tiene la Convención Europea de Derechos Humanos y también lo tiene el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Pero ¿qué pasa en el sistema interamericano? Ha sido toda la elaboración del control de convencionalidad y de la interpretación que del mismo hace la Corte Interamericana la que también ha reconocido esta dualidad que a veces no coinciden respecto al principio de legalidad y conteniendo todos aquellos, podríamos llamarle así, subprincipios que lo integran, como el de irretroactividad, como el de certeza, como el de prohibición de analogía o como el de norma escrita, cuando se trata de derecho penal internacional, conforme las pautas que les he venido diciendo. Así llegamos, por ejemplo, ustedes los van a poder ver en fallos concretos de la Corte Interamericana. Puedo nombrarles Fermín Ramírez contra Guatemala del año 2005. ¿Qué pasaba en Guatemala en ese caso? Que la Corte entendió que se afectaba la taxatividad y la certeza
respecto a la pena aplicable. Guatemala dictó una ley que decía que iba a imponer penas de 25 a 50 años y que podían ser agravadas incluso con la pena de muerte. Y decía, la pena, aquellos delitos graves. Pero no decía cuáles eran los delitos graves ni cómo era la figura típica de ese delito grave. Quedaba prácticamente la discrecionalidad del juzgador, que en algunos casos el mismo hecho lo podía considerar grave y en otros no, o dependiendo del juez que toque en consecuencia, que lo podía considerar grave, pena de muerte, y otros no. Entonces ahí se impugnó esa norma, que la aplicación de esas normas implicaba la responsabilidad internacional del Estado. Recuerden que no es cuarta instancia la Corte Interamericana, pero impugnó que la existencia de esa, y si mientras Guatemala la aplique estaría reiteradamente violando derechos humanos ante la comunidad internacional y estaría dentro de la esfera de responsabilidad con todas las consecuencias que ello aparezca por esa indeterminación normativa, es decir, delitos graves, sin decir ni cuáles eran ni de qué modo se los determinaba para que puedan aplicar hasta penas de tanta gravedad como la pena de muerte. Por eso también algunos códigos, y hay que ser muy cuidadoso también, y esto va como recomendación para aquellos operadores jurídicos en la República Argentina, ¿no? Con las agravantes y los atenuantes. No solamente hay que nombrar, digamos, lo que dice la ley como agravantes y atenuantes, sino que también hay que justificar bien por qué en ese hecho se puede aplicar sobre todo un agravante, que es lo que podría generar más problemas respecto a las garantías del imputado. Bien. ¿Y dónde podemos decir que estas cuestiones vinculadas a lo que ese es el respeto del derecho internacional, que no solamente se remite al Estatuto de Roma, sino a lo que es la costumbre internacional? Ya vimos aquí en la Argentina, por ejemplo, ha sido aplicado en casos como la extradición del jerarca nazi Piep, que en la década del 90, donde la Corte Suprema, si bien no existía un tratado de extradición con Israel, igual la Corte Suprema consideró que debía extraditárselo, aunque no había tratado, y sabemos bien que si no hay tratado de extradición, no corresponde que esa persona sea extraditada. Tendría que imponer algunas pautas especiales al respecto. Allí la Corte Suprema de Argentina dijo muy claro, este es un delito de genocidio, al autor se le imputa un delito de genocidio, es un delito de corte internacional y que se debe aplicar el derecho de gente, del derecho internacional, la costumbre internacional. También en los casos de Arancibia Clavel. Recuerden que los casos de Arancibia Clavel, por ejemplo, todavía no se concebía, no se había el Tribunal Penal de la Haya y el Estatuto de Roma no estaban vigentes a la época que se cometieron esos delitos. Sin embargo, Arancibia Clavel fue condenado, que fue aquel agente de los servicios de inteligencia chileno que a un general disidente del general Pinochet vino y le puso una bomba a su auto, muriendo él y parte de su familia en la ciudad de Buenos Aires. Bien, entonces allí entra a jugar lo que es el tema del derecho penal internacional, en la cual
se diferencia del derecho penal interno. Es como que por la gravedad también de los delitos, como les hablo, genocidio, aquellos delitos de lesa humanidad, hace que un poco ese principio de legalidad, conforme el que se utiliza dentro de lo que es el derecho penal nacional, se encuentre un poco relajado, un poco resblandecidos ante la entidad y lo que ha sido siempre el derecho de gentes, la costumbre internacional, y hoy reforzado expresamente por lo que es el Estatuto de Roma y los delitos que va reconociendo el Tribunal Penal de la Haya Internacional. Bien, esto es una cosa que hay que tenerla en cuenta. Quizás dentro de lo que son las jurisdicciones en los países federales internos, donde generalmente esto está reservado más bien para aquellas cuestiones en que se tratan, que tienen competencia, como en la Argentina, por ejemplo, la justicia federal, más que dentro de lo que son los estándares, los temas de competencia de la justicia provincial ordinaria. Sí, y donde la Corte Interamericana ha hecho mención, ha habido varios casos, pero dos que podemos citar en este aspecto es el caso La Cantuta versus Perú del año 2006, que la pueden buscar en internet, lo que es el acto internacionalmente ilícito, para diferenciarlo de los actos que son delitos dentro de los órdenes nacionales. Lo podemos encontrar bien claros en los casos Gómez Lum versus Brasil de 2010, también en Radilla Pacheco versus México en 2009. Ahí hablaban sobre todo de aquello que estaba vinculado a las desapariciones forzosas, y que decían que las desapariciones forzosas, y que un poco también llevaba la discusión que hubo en la Argentina hace poco tiempo con la aplicación del famoso caso conocido, del caso Mueña o 2x1 de la Corte Suprema de Argentina. Mientras no aparecía el cuerpo o se lo ubicaba aquel que había sido producto de una desaparición forzosa provocada por los agentes estatales, ilícita, entonces ese delito es continuado y no corren los plazos de prescripción. Eso está bien detallado, sobre todo en Radilla Pacheco versus México y en Gómez Lum. Otros casos que podemos mencionar de la Corte Interamericana, vinculado a lo que es ya tirando más a aquellos ordenamientos internos dentro del derecho penal nacional, es el caso García Esto versus Perú del año 2004. Ahí habla bien de la irretroactividad de la ley. Ahí menciona cuando se quiso aplicar por cuestiones de terrorismo dentro de las normas penales del Perú, y aplicar leyes dictadas con posterioridad a los hechos en que se juzgaban aquellos miembros de la conocida Fuerza Sendero Luminoso, y se les aplicaba retroactivamente la ley. Bueno, en Perú se cometieron iniquidades en lo que es las garantías que hoy establecen este artículo 9. Recuerden también aquellos tribunales de los jueces sin rostro, donde los jueces iban encapuchados como si fueran los verdugos de la antigüedad en el tribunal, y el imputado no veía ni sabía quién era, no podía conocer ni siquiera el nombre del juez que lo juzgaba, si podía tener alguna causal que podía pedir el apartamiento, porque eran anónimos los jueces que lo juzgaban. No sabían ni el nombre ni les veían la cara. Eran los conocidos tribunales sin rostros de la época del gobierno de Alberto Fujimori, juez que también polémicamente ha sido indultado por estos hechos en el Perú, aduciéndose algunas razones humanitarias, y que hoy está en pleno debate en ese país.
Bien, todo esto nos hace entender la importancia que tiene el derecho, la aplicación y el respeto de estas pautas básicas. Acuérdense que dentro de la subsidiariedad, que ya hemos hablado del derecho internacional de los derechos humanos, y dentro de lo que es los estándares mínimos que deben respetar los ordenamientos jurídicos y los operadores jurídicos domésticos, no pueden nunca ir por abajo de esos estándares fijados, y que no solamente es la letra del tratado, sino por obra y gracia del control de convencionalidad, de la doctrina del control de convencionalidad, es también la interpretación que sobre el tratado hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus casos contenciosos fundamentalmente, y también de las opiniones consultivas, aunque en principio las opiniones consultivas no serían vinculantes, terminan siéndolo, porque si ustedes miran con cuidado todas las notas al pie que tienen los fallos de la Corte Interamericana, muchas de las citas que lo hace después como sentencia de casos contenciosos son tomadas de sus interpretaciones hechas con anterioridad en las opiniones consultivas. Así que ahí entonces pasan de ser lo que se llama soft law, cuando recién se dictan las opiniones consultivas, para convertirse en verdadero hard law o derecho duro vinculante respecto del derecho internacional sobre los ordenamientos jurídicos internos y sobre lo que llamamos las sentencias que pueden dictar los jueces domésticos, que tienen la obligación de aplicar el control de convencionalidad, que no son solamente jueces nacionales, sino también son jueces convencionales, o lo que podríamos decir el deber de ejercer de oficio el control de convencionalidad en sede doméstica, ya que el control de convencionalidad en sede internacional queda reservado únicamente y exclusivamente para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, y los que somos de Argentina también tenemos un caso emblemático de aquellas disposiciones que no respetan lo que es el tema de la certeza, y que son muy ambiguas, y que fueron ambiguas en cuanto a la realización del tipo penal, que derivó en el famoso caso Kimmel versus Argentina. Kimmel era un periodista que investigó todo lo que fue durante el proceso militar el secuestro y muerte de los jueces palotinos del convento de San Lorenzo, y en donde varios habeas corpus y varios pedidos de investigación que se pusieron en base del juez que intervenía en aquel momento, Kimmel dijo que fue olímpicamente negado por ese juez, y que ese juez, digamos, habría actuado con una complicidad de esos delitos de lesa humanidad. Este hombre, ya retirado, magistrado, cuando empieza a leer el libro de Kimmel, que eran con las conclusiones de su investigación, le inicia una causa por calumnias e injurias, por el viejo artículo 110 del Código Penal argentino. Kimmel es condenado, todas sus vías recursivas son denegadas, y llega al sistema interamericano, y llega a través de la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, que se expide condenando a la Argentina por violar los derechos humanos, porque decía que esos artículos del 110 y siguientes tenían una formulación lingüística ambigua, y había sido porque no usaban el término en potencial. Y eso hacía que
viole otros derechos garantizados como es el de la libertad de expresión, siendo que Kimmel era un periodista. Una vez condenada la Argentina, y incluso había llegado a un acuerdo en la sustanciación que fue dentro de la sustanciación dentro de la Comisión Interamericana, fue cambiado todo el capítulo de los delitos contra el honor del Código Penal. Esto fue en el año durante el gobierno, creo que en el cual establecían claramente que se modificó todo el capítulo de los delitos contra el honor, cambiándose la formulación, porque la forma en que estaba establecida con anterioridad era inconvencional por la ambigüedad y porque afectaba a su vez otros derechos protegidos como la libertad de expresión. Y decía que esa formulación antigua lo que hacía era generar expresamente, lisa y llanamente, censura, lo que está prohibido por el artículo 13 del Pacto de San José. Bien, como conclusión, podemos decir entonces que las normas procesales, como decíamos cuando presentábamos este curso, son solamente un instrumento, un medio. Es la forma de realización del derecho. Sin proceso no hay derecho. O sea, nunca se puede llegar al derecho de fondo si es que no hay un proceso en el que se pueden a su vez aquellas personas implicadas con en materia penal ejercer todas aquellas garantías que los principios constitucionales y convencionales otorgan a todo imputado dentro de un sistema jurídico que esté acorde a una sociedad democrática en el concepto de democracia que también hemos hecho alguna referencia que tiene la Corte Interamericana, como que lo expresa aquellas frases en los artículos pertinentes que tiene la Convención Americana, ¿no? Cuando se va a poner límites al ejercicio de los derechos, las justas exigencias del bien común de una sociedad democrática conforme a los enunciados y principios contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica. Con esto ponemos punto final a esta parte del módulo 1 y bueno, la próxima continuará ya el profesor colombiano Carlos Milton Fonseca realizando un paralelo entre lo que son los estándares en estas cuestiones vinculadas a las garantías del imputado, a lo que es el principio o el derecho protegido de la libertad y lo que es el principio de legalidad y retroactividad, un paralelo entre el sistema europeo de los derechos humanos y el sistema americano de derechos humanos. Muchas gracias y bueno, ya estaremos poniendo dentro de lo que es el material de lectura complementario, pondremos también los fallos pertinentes y por último ya vayan preparándose que dentro de poco viene lo que es la evaluación parcial de esta parte de derechos humanos cuando el profesor Milton concluya su tema y ya pasarán en el próximo módulo a lo que es la imputación objetiva y necesaria y también lo que es las artes de litigación estratégica, que es la segunda parte del curso. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.